La sociedad nos ha impuesto que ni los paros estudiantiles ni las marchas funcionan para nada. ¿Por qué no nos devolvemos al 2011? Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos quería hacerle una reforma a la Ley 30 educacional que básicamente amenazaba con la legitimidad de la universidad pública y de la educación superior. En este momento surge la MANE. Bueno, la MANE fue una expresión del movimiento estudiantil en el periodo del 2011. Aquí referirse pues que como expresión lo que intentaba hacer era aglutinar a los sectores estudiantiles organizados, organizaciones estudiantiles tradicionales como la Federación de Estudiantes de Universitarios FEU, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ASEU, la Funcomisiones MODEP, el proceso de identidad estudiantil y la Organización Colombiana de Estudiantes, digamos que como procesos nacionales, más algunas representaciones más locales, la REU, bueno, etcétera, de organizaciones. Pero adicional a eso también congregaba a estudiantes independientes. Digamos que esto en la composición. Ahora bien, dentro de la MANE estaban estudiantes de universidades públicas, universidades privadas, institutos técnicos y tecnológicos, tanto privados como públicos, y el SENA, como un aporte muy significativo a lo que fue esta reivindicación de esa expresión del movimiento estudiantil que tenía como tarea central derrotar al gobierno de Santos en su propósito de reformar la Ley 30. En la MANE yo fui delegado nacional de la universidad en la que yo estaba en ese momento. Yo en ese momento era estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, que es una escuela que tiene presencia en el territorio nacional, en las 32 capitales departamentales, más unas sedes municipales, y yo fui el delegado de la universidad a una instancia que se llamaba Comité Operativo. Ese Comité Operativo de la MANE, digamos que la estructura de la MANE se dividía en grandes plenarios nacionales en donde íbamos estudiantes de todo el país, que eran multitudinarios, y por otro lado había una comisión académica y un comité operativo. Ese comité operativo cuadraba decisiones políticas concretas y cada universidad tenía X cantidad de votos dependiendo del número de estudiantes. Yo era el delegado de mi universidad para ir a ese escenario. Digamos que decir algo que era importante, en ese momento la MANE contó con la participación en paro de las 32 universidades públicas, incluida la Escuela Superior de Administración Pública, que era la primera vez que ingresaba un paro enmarcado pues en todo este movimiento estudiantil. Luego esa presencia era bastante simbólica en ese momento. Después de esos comités operativos integré una comisión académica que fue la que proyectó la Ley Alternativa de Educación Superior, un proceso que nos llevó aproximadamente 7 meses en donde dimos discusiones de corte jurídico, académico y pues económico para proyectar una ley alternativa. Bueno, yo creo que esa pregunta también requiere de una autocrítica muy grande, y es que si bien la MANE en su momento fue un referente organizativo de movilización que logró dar unas justas peleas y unas reivindicaciones en términos concretos en el 2011, la MANE lo logró trascender en el tiempo. A hoy, en el 2018, vemos que hay tres expresiones organizativas, una que tiene unos rasgos similares a lo que fue la MANE, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, y por otro lado una agremiación que tiene un corte, digamos que con algunos estatutos y con una estructura que permite tener, digamos que algunas responsabilidades en términos de decisiones, que es la CRES. Y bueno, y por otro lado está FENARES, que es una organización que recoge a algunos representantes estudiantiles, esta organización muy cercana a posturas de derecha. ¿Qué aportes dio la MANE? La MANE en su momento dio un aporte muy significativo a la hora de establecer nuevos mecanismos de movilización. En ese momento, y es importante decirlo, el movimiento social en su mayoría siempre ha estado ligado a los movimientos de izquierda, y eso es importante que se reconozca. Y dentro de los movimientos de izquierda existen unas prácticas que resultan ser cotidianas, como los meetings, los paros con ciertas características, las movilizaciones de cierto corte. A esta vez este movimiento estudiantil se le atribuyen unas nuevas cosas y unas nuevas expresiones. Entonces, si bien
uno puede llegar a tener discusiones de la forma como se venía haciendo. Lo concreto es que la MANE se dio cuenta que necesitaba vincularse con la sociedad, y la forma de vincularse con la sociedad era mostrar la cara del estudiante amable, que tenía como objetivo no dejar que la universidad pública se acabara y bregar para que las futuras generaciones tuvieran el acceso al derecho que nosotros ya teníamos adquirido, que era la educación superior. Entonces ahí, digamos que poniéndolo un poco en términos de Hugo Semmelmann, establecimos unas acciones instituyentes novedosas que permitieron que nos acercáramos a la sociedad. Entonces todo lo que se decía de los besatones, abrazatones, todo este tipo de expresiones que terminaban sumando a esa cara amable que el movimiento estudiantil tuvo en su momento. Bueno, eso es un proceso muy significativo en el 2011, y aquí hay que dejarlo claro: ese proyecto de ley del gobierno de Santos no se cae por voluntad política de Santos ni de los partidos de la Unidad Nacional. Ese proyecto se cae porque los estudiantes organizados, con un programa mínimo a la cabeza que nos permitía tener una formación cualificada al interior de las 32 universidades públicas, de los institutos técnicos, de las privadas y el SENA, nos permitió que lleváramos a un escenario de movilización en donde ese escenario de presión, de movilización, nos condujo a un paro nacional, y ese paro nacional tuvo la suficiente fuerza para lograr que el gobierno echara para atrás. Yo estoy seguro, y hay una fecha muy importante que es el 11 de noviembre de ese año 2011, en donde se dio una toma a Bogotá gigantesca, hasta empezamos a llegar a la plaza desde mediodía y eran las 10 de la noche y seguían llegando delegaciones de estudiantes. Yo creo que en ese momento a Santos le tembló las piernas y se dio cuenta que íbamos de frente a rescatar la universidad pública. Hoy la organización estudiantil está afrontando un nuevo proceso de levantamiento organizado y como un segundo aire en términos de la movilización. Si bien después de la MANE tuvimos un proceso de reflujo como movimiento estudiantil, hoy estamos en auge, y estamos en auge bajo una consigna, y es la consigna de que así como recibimos la universidad pública, la queremos devolver pública. Y sobre la base de eso, ahorita hablábamos un poco de lo que es la UNES, ACRES, FENARES. Hoy estamos buscando una unidad de acción en términos de agendar unas jornadas de movilización, de agendar unas jornadas de resistencia y de mecanismos de presión, como lo es el paro nacional en el que estamos en este momento. Pero adicional a eso, hoy tenemos un reto muy grande, y es dejar un poco de lado esas formas particulares de intentar resaltar como organizaciones y entender que hoy lo que nos une es que somos estudiantes, y eso que nos une nos tiene que llevar a defender la universidad pública sin importar cuál sea la chapa, cuál sea el título que tengamos como estudiantes. Por eso hoy el llamado que se hace es a la unidad, a una unidad programática, que definamos un solo pliego de exigencias y que esto vaya más allá del sector meramente estudiantil, que también podamos vincular a profesores, a trabajadores y administrativos, incluidos los rectores de las universidades, para defender como movimiento universitario que las universidades públicas sigamos abiertas. Eso es una discusión muy dura. Yo creo que hoy, en medio de todo, los apoyos provengan desde donde provengan, desde el movimiento social y las demás agremiaciones campesinas, obreras, los sindicatos establecidos, el magisterio, pero también los apoyos que se vean desde ciertos sectores políticos van a sumar a lo que es este movimiento estudiantil. En efecto, acá lo que necesitamos es establecer una discusión y una presión que nos permita obtener esa victoria. Luego, todo lo que pueda sumar a esto es supremamente necesario, y acá también es importante decirlo: muchas personas que estamos dentro del movimiento estudiantil tenemos filiaciones políticas, y en medio de esas filiaciones políticas también hay que distinguir lo que es el trabajo gremial universitario y lo que es el trabajo político partidario, y ese es un reto grande que tenemos como nuevas generaciones estudiantiles, de poder ofrecerle a la sociedad colombiana una explicación lo suficientemente loable para que sepan que es importante tener ese escenario gremial de discusión que nos unifique sin tener que volvernos homogéneos, porque es que eso es una naturaleza del movimiento social. El movimiento social, por naturaleza,
así busque la unidad, no es homogéneo, a diferencia de lo que puede ocurrir en los partidos, en donde los militantes de los partidos tenemos cierto grado de homogeneidad en términos de construcción política. Entonces los dos escenarios son sumamente importantes. Hoy en el que estamos nos lleva a que la movilización social debe ser lo que más avance, y sobre la base de eso tenemos que fortalecer la formación al interior de las universidades, amarradas a las necesidades que tenemos como procesos. De acuerdo con lo dicho por José Gaitán, podemos concluir que la sociedad nos ha impuesto mal. Si hacemos algo con salir a marchar y salir a pelear por lo que tenemos. Imagínense, si una organización como esta, que es la MANI, logró acercar la reforma de la Ley 30, ¿qué podremos llegar a ser nosotros?